Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Buenas noches ya. Aquí estamos una vez más en un nuevo programa de IBI Podcast. Este va a salir al aire a la 1 de la tarde más o menos, pero estamos en la nueva locación, contentos aquí compartiendo y haciendo un nuevo programa con nuestros panelistas que están ya de planta aquí. Mi hermana Nara, ¿cómo está? Bien, gracias al Señor. Dios le bendiga, hermana Solange. Dios la bendiga mucho. Hermano Andrés, ¿cómo está el día de hoy? Bien, gracias al Señor, bien, bien. Deseante de comenzar el tema del día de hoy. Contento, agradecido del Señor una vez más de poder estar aquí reunidos, desglosando un nuevo tema, no sin antes ir a la presentación. Así que vamos todos juntos a la presentación que es tan maravillosa, que cada día nos vamos a ir perfeccionando en lo que es las transmisiones y que el programa llegue limpio y bonito para que ustedes puedan disfrutarlo en la labor que hacemos para la gloria de nuestro Dios. ¡Aplausos! IBI Podcast. Dale. De vuelta con la presentación, ya todos preparados, todos listos, con las pilas bien puestas, comenzando el día de hoy un tema muy controversial, un tema que a todos nos va a dejar, igual como decíamos antes que comenzáramos la reunión de pauta, a algunos nos va a pegar en la, como En la se dice, cabeza. en la cabeza, otros vamos a quedar felices, otros no muy felices, pero queremos hacerlo todo a la luz de la palabra para que todos quedemos entendidos en lo que anhelamos cada día, pues que es crecer, conocer y no ser engañados, porque eso es lo más importante, que una iglesia, un creyente, tiene que siempre estar bien informado y al informarse también poder proclamar las verdades que aprende cada día. Y el día de hoy tenemos un tema muy, muy importante, muy bueno, los profetas. En este tiempo, tanto que se habla, tanto que se escucha de profetas, tanto que se habla de los profetas que están en este momento, que si hay, que no hay. Bueno, el tema de hoy es ese. ¿Hay profetas en este tiempo? ¿Existen los profetas? ¿El don de profecía? Tantas cosas, tantas preguntas que tenemos como creyentes que de repente quedamos como medio tambaleados con algunas cosas, pero el tema de hoy es poder desglosar primeramente qué significa profeta, hermano Amén. Andrés. Amén. Bueno, ¿qué significa un profeta? Por lo menos tiene dos significados en el hebreo y en el griego. En el griego significa decir antes algo Ujú. y en el hebreo significa portavoz. Mm. Como todos sabemos, los profetas fueron levantados en el Antiguo Testamento para dar un mensaje de Dios hacia el pueblo Claro, Sí. o hacia los sacerdotes o hacia el lugar donde estaban cuando el pueblo comenzaba, como a decirlo, como a descarriarse. claro, como alejarse. Apartarse. Dios levantaba profetas Sí. para dar un mensaje claro, un mensaje preciso, un mensaje de Dios hacia el hombre, Ah, un mensaje divino hacia el hombre terrenal. Eso en sí, lo que significa profeta, en cierto modo, una respuesta más resumida completamente. claro, es que, claro, uno siempre tiene la duda de por qué se ejercieron y por qué llegaron los profetas a levantarse en el Antiguo Testamento y es porque realmente el pueblo como que intuitivamente se alejaba del Señor y él levantaba hombres para que volvieran a la senda. Así es, pues así es. Ese es como, bueno, hay que ponerse en mente que por lo menos la iglesia no estaba aún establecida. Claro. Entonces ese es el primer punto. El primer punto, como los profetas se levantaron porque no estaba la palabra de Dios en la cual ahora tenemos nosotros. Mm, Por tanto, como ahora nosotros tenemos la palabra de Dios, es diferente. ya. Pero antiguamente tenía que levantar Dios un hombre para dar un mensaje de Dios hacia la humanidad. Ah, ¿Y Así por es. qué? Porque el pueblo estaba todo bien cuando el mensaje era dado, después vivían un momento de rectitud y después volvían a su pecaminosidad. eran de continuo, hermano. Porque aún no estaba esa gracia bendita en la cual se ve en estos tiempos. Mm, Los hombres caminaban
por sus obras comenzaban a caminar por la ley. Por eso dice el Antiguo Pacto, la ley y los profetas. Sí. Ah, claro, claro. Por eso Sí. dice la ley y los profetas, porque el pueblo se guiaba por la ley. O sea, por las obras. Por eso dice la Escritura, el que pecare, alma que pecare morirá. Irremisiblemente. Es el tema, porque por eso Dios levantó profetas. Bueno, por eso. Sí, yo quería contar eso, porque nosotros, por ejemplo, cuando tenemos una visión del profeta, bueno, la palabra de Dios habla de los profetas en un cierto sentido de cómo era el carácter del profeta. Bueno, sabemos que el primer profeta fue Samuel, en el sentido bíblico. Samuel fue el último juez y el primer profeta que Dios llama. Que sabemos la historia que sale en Primera de Samuel cuando Ana. Samuel, él no podía, su madre no podía tener hijos, ella era estéril y ella le pidió un hijo a Dios para que fuera para el ministerio. Y sabemos esa historia maravillosa que si usted la quiere leer se encuentra en Primera de Samuel, la historia de Samuel. Y vemos cómo Dios lo llama, porque la casa del sacerdote Eli estaba en una situación donde estaba, como se dice, como dijo el hermano Andrés, estaba en una situación difícil, donde los hijos se habían pervertido. Y gracias le damos al Señor porque Dios siempre tiene recursos. Y ahí se podría decir que ahí estaba la gracia de Dios sobre la vida de Samuel, porque la gracia siempre ha estado desde el principio. Vemos cómo Dios obra en la vida de Samuel y lo levanta como el último juez y el primer profeta Del Antiguo Testamento. del Antiguo Testamento. Entonces vemos la vida de Samuel, cómo él fue un hombre guiado por el Espíritu Santo, apartado, hizo el voto de un verdadero profeta, hizo todo lo que tenía que hacer. La Escritura declara cómo es el profeta del Antiguo Testamento y vemos la historia de él y nos vamos dando cuenta de que los profetas son personas apartadas. Eran personas del Antiguo Testamento apartadas, eran separados del lugar. Casi todos los profetas que están en el Antiguo Testamento fueron profetas no amados, fueron profetas no queridos. El profeta de Dios jamás fue querido, como dijo Jesucristo, oh Jerusalén, vosotros que matáis a los profetas de Dios. Sí. Como decía el hermano Andrés, que significaba que él era el portavoz. Y significa también en el otro idioma, significaba Nabim, que significa hablar de parte de, o sea, de parte del Señor. Así es. Hoy día vemos que la Escritura está, la palabra de Dios, la boca de Dios está aquí en la palabra. O sea, tenemos la profecía mayor que es la Biblia. La profeta pero mayor. entendemos que así era el profeta de Dios. Así es. Así debiera ser. Así debería ser, como dice el hombre apartado, porque vemos la vida de los profetas, eran solos, eran errantes. Y cada vez que se acercaban al pueblo a dar lo que era la gente los palabra odiaba. de Dios, los hombres y las mujeres se arrancaban de Claro. ellos, sentían temor y algunos los odiaban, incluso los llegaban a matar, algunos. Recordemos la historia de Elías. Elías, que tuvo que Sí. esconderse en una cueva Que también. fuertes, Profeta son muy lindos los testimonios de los profetas. Creo que la historia de Elías, a mí igual siempre contamos esa historia porque es muy potente la historia de Elías, porque él tuvo una guerra con Jezabel, que esa era una batalla, una mujer despiadada, dice la palabra de Dios que ella era despiadada, ella tenía dioses. No, y aparte Impuso sus dioses. aparte de eso, Sí. que él cuando mató también a los profetas de Baal, Dios. de Baal. Ah, sí, pues también. Esa fue una parte muy grande de parte de... Y ahí demostramos también cuando se ve cuando son profetas de Dios, Sí, porque cuando los profetas Tienen venían a hablarle al pueblo, esas palabras se cumplían. Sí. Porque ellos decían, así dice el Señor, y era por eso que el temor que tan claro. grande que generaban estos profetas, estos hombres de Dios, así como quedó después Eliseo. Sí, pues lo sucedió y fue mayor. El poder de Eliseo fue mayor. Así Lo que es. dice Él toda la tuvo- doble porción. Él ¿cierto? tuvo realmente la doble porción. Pues. Él fue el único genuino que tuvo la doble porción. Porque él fue mayor fueron Que Elías. mayores sus obras que Elías. Sí, por eso es que uno queda como pensante y queda con la interrogante, porque si vemos los profetas de Dios en el Hoy Antiguo día. Testamento, eran unos hombres, Sí, pues eran un hombre, como dice mi hermana Nara, eran unos hombres guardados, apartados Sí. para Dios completamente, vivían en una vida en santidad para Dios, tenían que guardarse así porque Sí. eran portadores de la voz de Dios.
como Amén. el mensaje que Dios le dio a Isaías Claro. cuando vio Son el querubín potentes. y le puso el carbón ardiente Sí, en amén. sus labios. Eso vio una santidad extrema en ese momento. Y eso me quiere decir a mí que el profeta de Dios tenía que ser guardado para Dios. Sí, apartado Y totalmente. como dice mi hermana Nahara, y como dice usted, mi hermana Solán también, eran hombres no queridos. No. No, Por lo menos me acordé de la palabra cuando sale en Jeremías capítulo 20, versículo 7, cuando dice, me sedujiste, oh Jehová, Sí. y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Sí. bendito Señor, así Porque cuántas veces hablo, doy voces, grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido afrenta y escarnio cada día. Mm. Y dije, no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido Sí, en mis amén. huesos. Traté de sufrirlo y no pude. En sí fueron palabras de angustia, Sí. Sí. de aflicción. Porque un profeta de Dios, sí, Dios estaba con él. Ujú. Se puede decir que tenían al Espíritu Santo los profetas. Tenían, Ellos como que estaban demostrando que de la completos. gracia de Dios, si te pones a pensar, Así porque el es. Espíritu Santo moraba en ellos, Sí, pues. porque era algo que no los dejaba tranquilos. Era algo que habitaba en ellos constantemente y el celo, y al principio Isaías lee también en un texto cuando comienza que para él fue amargo leer pues. del rollo. Sí. Siempre con mi esposo, nosotros cuando con mi esposo siempre nosotros nos maravillamos cuando Isaías también, él está leyendo el rollo y dice que habían partes donde él sentía como áspid, era tan amargo, pero después fue dulce, más dulce que la miel, porque al principio la palabra de Dios para nosotros nos confronta. Claro. Imagínate Así ellos es. que tienen que vivir personalmente porque tienen que hablar a un pueblo que no era fiel y ellos vieron la gloria de Dios. O sea, no se compara. Los profetas del Antiguo Testamento, hermano querido, no se comparan a nosotros. Los No. profetas, ellos vivieron una experiencia personal con Dios. Claro. Donde tuvieron que recibir la presencia, la lleneza del Espíritu Santo, Así como Eliseo, que recibió la doble porción. ¿Por qué? Porque iban a enfrentar, dice, yo te enviaré a un pueblo que no te quiero oír. Es por eso que cuando, no quiere escuchar mi palabra. cuando hablaba mi hermano Amén. acá, el hermano Andrés, cuando leía ese párrafo de Jeremías y lo junto con lo que dices tú, hermana Nara, Sí. es algo que ellos en un principio ellos sabían que les iba a costar porque sabía que iban en el nombre del Señor, en el Sí. nombre de Dios, y aparte de eso que sabían que lo que se iba a gestar, lo que iban a hablar, eso se No, iba a cumplir. Sí. Entonces tenían que preparar, el Señor tenía que prepararlo Sí. para lo que venía, que era el sufrimiento, que por eso es que se Sí. angustiaba el Es corazón. que tuvieron que morir, po. Ellos, como se dice, hacer morir el yo. Ellos, Dios por eso los pasó por el proceso primeramente para que su carne muriera. Porque como dice Jeremías, él ya no quería. No, porque pues. su carne todavía le decía, por favor, vamos a morir. Como siempre se dice que Jeremías era el profeta llorón, Sí, siempre es po. conocido como el profeta Sí. llorón porque sufrió. Sí, po. Sufrió mucho. Bueno, todo profeta mayor, lo que estábamos hablando, Sí. los profetas mayores, los profetas menores. El profeta mayor que tuvo más revelación de Dios, más mensaje hacia el pueblo, y los profetas menores que Eran tuvieron menos mensaje de Dios hacia el pueblo. Pero en sí, el profeta menor y el profeta mayor eran gente que fueron usados por Dios. Sí, amén. Sí, fueron muy... Están escritos. Fueron usados por Dios todo el Antiguo Testamento, por eso dice la ley y los profetas. Claro. Claro, El Antiguo Testamento es la ley y los profetas. La ley es el mandato de Dios establecido cómo el hombre debía vivir. claro. Claro. Y los profetas eran como el hombre que recordaba al pueblo La ley. Sí. Sí. Ah, aleluya. Gloria a Dios, sí. Se le olvidaba al pueblo el mandato de Dios y estaban los profetas. Sí. Por eso en sí, en cierto modo, lo que significa profeta. Por eso... Eran como la mano dura, así como Es decirte, como es como que viene tu mamá y te pone una... se podría una decir que regla, ellos una cosa hacían así. era como lo que es una antesala de lo de la gracia del Nuevo Testamento. Ah, claro, Porque también puede los ser, profetas sí. son como que Dios viene, te instaura un nuevo corazón Sí, y vienen los profetas, supongamos.
Y los profetas son como el Espíritu Santo, pero ahora el Espíritu Santo mora en nosotros, y ahora el Espíritu Santo nos habla directamente a nuestro Claro, corazón ¿y qué por hace? su palabra. ¿Y qué Amén. hace Y nos recuerda, ¿Y qué hace el Espíritu Santo en nosotros? por eso Nos dice, redarguye y nos y recuerda, nos dice. produce dolor, pero decimos, hay razón en lo Por que eso el te Señor digo, nos porque habla. es como una similitud del pacto de la gracia, como que Dios dejó la ley y ahora vienen los profetas a Profetas. recordarle al pueblo que Él escogió, porque Dios escogió al pueblo de Israel y lo tomó y le instauró las leyes. ¿Y qué hizo con nosotros? En Jeremías dice, y pondré sus leyes en sus corazones. Ujú. Y pondré mi Espíritu Santo para recordarle. ¿Y qué dijo Jesucristo en el Nuevo Testamento? Y dejaré el Consolador que os recordará todas las cosas que he que yo dicho. os he hablado. Entonces, es bonito eso porque tú ahí te vas dando cuenta. Por eso es importante, hermano, leer el Antiguo Testamento y comprender que el Antiguo Testamento es como... Un hay símil. que leerlo para Es un- comprender es un cómo es. símil, Ahora para viene que- la gracia. Para que nos El adentremos. esfuerzo del hombre del Antiguo Testamento. Así Y es. aquí viene después la gracia donde nos tenemos que sujetar a Cristo. Es como adentrarnos a lo que Dios tenía preparado para Sí. nosotros. El Antiguo Testamento es como lo decías tú, una antesala para conocer realmente el amor tan grande de Dios, que Él nunca abandona a su pueblo, A nadie. nunca abandona a sus hijos, siempre está para redarguir su corazón, y de una o de otra manera siempre el Señor tiene un plan, su providencia siempre ha Sí. estado con su pueblo, con sus hijos, y los profetas eran para parte y eso. fundamental en el Antiguo Testamento para que el pueblo pudiera reconocer Recordar. que había equivocado, Sí. que se había desviado, que había tomado un rumbo diferente al cual él había establecido por su Y ley. también para hablar de Cristo. Claro. Sí, ellos también hablaron Así Para es. hablar de Cristo, porque en sí, como todos nosotros decimos que la palabra en sí, todo termina en Cristo. Sí, Empieza amén. en Cristo y termina en Cristo. Amén. No hay otro mensaje fuera de Cristo. Sí. Como dice mi hermana Solange, un símil. Son Sí. todos similitudes de Cristo. En sí, por lo menos, ese fue el mensaje principal. El mensaje principal fue Cristo. Y Cristo es la palabra. Amén. Entonces, si vamos a la primera pregunta Sí. que usted dijo, si habrán profetas en este tiempo. ¿Algo Sí, así era la pregunta? sí, ¿Cuál era la la pregunta? ¿Cómo palabra- eran los profetas primero? Ya nos dimos cuenta cómo eran. Claro, ¿Cuál no. era el carácter? Y ahora, ¿existen los profetas en la actualidad? Eso, existen profetas en la actualidad. Ahora, ¿podríamos nosotros como creyentes, como hijos de Dios, conociendo, habiendo desglosado la primera parte, Habiéndose cumplido la profecía de Jeremías en nuestros corazones, Sí. porque se cumplió que el Señor puso sus leyes en nuestros corazones, Sí. Él cumplió la ley, y nosotros como Él la cumplió, nosotros también la cumplimos. Ahora viene el Espíritu Santo a eso me dirijo a morar. yo. Desglosando lo que hemos hablado en este momento, Sí. al carácter de un profeta, Sí. a quién era el profeta y cómo se destacaba su vida, la del profeta. En este tiempo, ¿hay profetas? Oh, En el tiempo de hoy, yo comenzando actualidad. con un texto, aquí dice la ley y los profetas Sí. en el Nuevo Testamento. La ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Mm. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. San Lucas 16:16. Comenzamos por ese lado. Ahí te está diciendo algo súper importante. Y bueno, si hubiéramos leído todo el texto que está hablando ahí, que es en San Lucas 16, comprenderíamos que es, porque hermano, siempre cuando usted tome su Biblia, tome el texto completo para Contexto. comprender el contexto de lo que se está hablando. Así es. El Señor está hablando de la ley, los profetas y el reino. Entonces, aquí vemos que dice que habían unos fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Entonces le dijo, vosotros sois los que os justificáis vosotros mismos delante de los hombres. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que de los hombres tienen por subir delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Ujú. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Ahí estamos. Si podría usted ahí, hermano Andrés, desglosar un poquito el tema, porque dice que la ley y los profetas eran hasta Juan. Eran hasta Juan. Por lo Claro. menos yo tomo esta palabra que por lo menos hasta Juan
lo que yo tomo, Sí, amén. que hasta Juan están solo profetas. Sí. En Así sí, como dice el Señor. ministerio. Como ministerio, como profeta, como ministerio, porque los profetas del Antiguo Testamento, ellos tenían el ministerio de Sí, profecía. eran como Eran Elías, profetas. sí. Ellos eran profetas. Samuel. Profetas como, ¿cómo decirlo? Como dice mi hermana Nara, como así dice el Señor, mensaje directo de Dios al Sí. hombre, fueron hasta Juan. Sí. Y de Juan en adelante, ya la palabra es la que habla. Aleluya. Ya la palabra es la que habla, y eso también lo vemos si vamos a la palabra del Señor en 2 de Pedro 1, 19 al 21. 2 de Pedro 1. 2 de Pedro, capítulo 1, 19 al 21, que dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atento como una antorcha que Amén. alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, Sí. sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Por tanto, la palabra de Dios llegó a... No, la profecía del Antiguo Testamento llegó hasta Juan. Y después de Juan en adelante, la palabra de Dios es la profeta mayor, como todos nosotros decimos muchas veces, tenemos la palabra profética más segura, Sí. la más segura, la más firme, la más fundamentada, Lo más que es claro. la Biblia. La Sí, Biblia. Imagínate que decía, y inspiró. O sea, inspirar, como decíamos en los estudios, era el hálito de Dios, el soplo de Dios inspiró a Sí. los Inspiró hombres. a los Claro, hombres. claro. Y estos, ¿quiénes fueron Por los medio del últimos? Se Espíritu podría Santo. decir que los últimos hombres fueron los apóstoles. Juan el Teólogo. Juan el último que da la profecía Sí, en potente Apocalipsis. de Apocalipsis. Apocalipsis. Porque dice, inspiró a los hombres y nos dejó esta escritura la más segura. Lo que está hablando es que eso, a eso voy yo, Así es. hermanos. La máxima autoridad cuando es uno la ve palabra de la, Dios. La máxima la autoridad palabra es la de Dios palabra de es Dios. clara. A veces somos nosotros que Que queremos hacerle- agregar o como decir, como para que no se sientan mal, hermano. Sí, en parte sí, es verdad. Bueno, sabemos que Dios es un Dios sobrenatural, Sí. que Dios tiene poder. Amén. Pero seamos realistas. Cuando viene la palabra de Dios profética más segura, ¿qué es lo que a nosotros, sinceramente, es lo que transformó el corazón? Lo que cambia al pecador. No son mis palabras, dijo el No, Señor. No. Y no son. incluso Jesucristo dijo, y siendo el profeta también, dijo, yo no vengo con mis palabras, No. sino que yo vengo con las palabras de mi Padre, las que Él me envió. Amén. Imagínate la humildad de Jesucristo. Y nosotros a veces reconocer. decimos, no, el Señor me dijo, uno a veces pecó porque por falta de conocimiento, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces dice que tenemos la palabra profética más segura. más segura. Segura. Entonces está diciéndonos aquí el Señor, hermano, si quieres que Dios te hable o quieres una profecía, abre tu Biblia, es una realidad, quieres una Amén. profecía para tu alma, lee la palabra de Dios. Y la profecía más grande es que Cristo viene, que Cristo murió, que Cristo está sentado a la diestra. No se llena tu corazón de gozo el saber esas realidades que un Ese Dios es el tan mensaje grande. principal. Sí, El mensaje principal es Cristo. Sí. No hay ningún otro, como dijimos de antemano, la Biblia presente hasta lo último, el último día. es solamente Cristo. Y entonces nos ponemos a preguntar, yo sé que el Evangelio es sobrenatural. Yo sé que el Evangelio es sobrenatural, pero a veces el mundo cristiano solamente quiere eso, quiere lo sobrenatural como vivencia. verlo. Ver a un hombre hablar de parte de Dios, habla un montón de lenguas, porque eso es lo que se dice, Sí, amén. eso es lo que se ve, y comienza a hablar. Pero estoy seguro que ninguno de los hermanos que están en ese lugar son como los hermanos de Berea cuando Claro. Pablo hablaba.
Pablo era un siervo de Dios y los hermanos de Berea iban A al los- tiro a escudriñar si era real lo que él decía. A los Claro. pergaminos iban a los Y escritos. estoy seguro que aquellos hermanos que ven a un hermano, puede ser que el varón, no sé, ame a Dios, pero en su emocionalismo llega un momento que es tan rica la atmósfera que hay en ese lugar Sí, amén. que Se comienza a deja hablar llevar. y se deja llevar por su emoción. Claro. Sí, porque uno no percata, porque está en un ambiente donde están todos en esa situación y se espera algo así. Sí, Porque seamos realistas, como decía el hermano Andrés del Antiguo Testamento, bueno, por lo que sé, los otros pueblos también tenían adivinos. Uy, sí, eso es muy importante. Ya, Buen a eso punto. queremos llegar. Ese Por buen eso es punto. importante al punto que queremos llegar, que si existen los profetas hoy día. En los otros pueblos que estaban fuera de Israel, ellos tenían sus dioses Sí, y ellos tenían sus profetas y esos profetas hablaban lo que ellos querían. Sí, po. Pero entonces, ¿qué tuvo que hacer Dios? Tomar eso y decir, yo hablar a mi pueblo de una forma para que ellos también comprendan, porque lamentablemente nosotros a veces, es triste lo que voy a decir, nosotros queremos siempre algo fuera de una experiencia o una revelación después de. O que alguien me Hermanos, hable, alguien me claro. diga si estoy bien en el seguro. Quiero decir una cosa, hubo una persona que se encerró, se fue al campo por mucho tiempo y se extravió en su mente, y ese es un predicador y levantó una iglesia que se llama Los Mormones. Sí. Hablemos de y él tuvo una John visión. Smith. John Smith. John John Smith, y tuvo y él es profeta de los mormones. sí, Y él levantó una secta. ¿A qué vamos? Que cuando nosotros, como dijo el hermano Andrés, el profeta hablaba en el nombre de Dios. ¿Y qué recordaba? La ley. Así es, pues. La ley recordaba lo que Dios le había implantado al pueblo de Dios, cómo tenían que ser un pueblo apartado, un pueblo distinto. El pueblo de Israel, un pueblo que fue sano, tuvo muchas cosas que otros pueblos no tuvieron, porque Dios les enseñó a cómo vivir. Porque las leyes del Señor son morales, son Sí. más leyes de limpieza, leyes de apartarse. la ley, sí. La ley es así, porque La si ley era usted así. lee la ley, hermano, la ley habla más de cosas higiénicas, de cómo nos podemos relacionar, y eso Dios se lo entregó al pueblo. Y por eso el pueblo de Israel es un pueblo rico en muchas cosas, porque Sí. Dios les dejó todo establecido, Es un pueblo ordenado. ordenado, Y porque que nuestro tiene Dios- sus puntos ya bien adecuados y la ley que ellos tienen, nadie se las va claro, y hasta a el quitar. día de hoy, para ellos la ley es lo más importante, la memorizan. el único pueblo que en cierto modo, pues sí, están engañados, sí, Sí, amén. está bien, pero el único pueblo que alaba a Dios Sí, en el lugar donde ellos están, porque son todos musulmanes después, y el único que alaba a Dios es Israel. claro. Bendito Dios. Por eso yo le digo, hermanos, que cuando nosotros tenemos esta revelación, como dice aquí el apóstol Pedro, nos está diciendo, tenemos La palabra profética más segura. ¿Y Y cómo dice, dice? a la cual hacéis bien en estar atentos. sí. Oh, y eso, como una antorcha. O sea, cuando viene el momento de la predicación, de la exposición de la palabra, el pueblo tiene que estar pero encendido. como una Así es. antorcha que Así como alumbra. cuando estamos en el culto y se acuerda, hermano, cantábamos y era ahora en el momento de la palabra, el corazón tiene que estar que hincha, rebosa. Y yo recuerdo que en los últimos momentos que nos reuníamos en nuestra iglesia, en nuestra antigua iglesia, los momentos más bonitos eran cuando se leía la Sí, palabra. cuando la leían así. Cuando se leía la palabra era como algo que era como un bálsamo Sí. que como que ministraba todo el corazón Y uno quedaba así. y no necesitabas nada más, porque era como algo que es como que la palabra que dice aquí, pues, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la Ujú. cual hacéis bien estar atento, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Esa palabra alumbra en un lugar oscuro, que penetra el corazón y te da fortaleza, te alienta, te habla tu vida, redarguye tu corazón. Y es nuestra profeta, es la que nos gobierna y la que nos allí dice, recuerda lo que hemos olvidado en algún momento. Amén, amén. Por lo menos, bueno, y como para ponerlo en sí con el tema, De la actualidad de los profetas. si en la actualidad hay profetas, Mm. Sí hay. por lo Pero menos de parte de ¿cuál es Dios no sé. ¿cuál es el texto bíblico que se habla de los ministerios? Los Los Corintios. 5 ministerios. Los 5 ministerios, porque muchos dicen, no, si hay profetas, porque la Biblia dice esto. Mm.
Los 5 ministerios. Bueno, yo te dije que sí, que hay profetas, porque profeta es una persona que anuncia y proclama, pero Sí, de parte de Dios, como así dice el Señor, para mí ya no, porque creo que Juan fue claro. por eso, en Lucas se habla clarísimamente que los profetas del Antiguo Testamento, como ejemplo, llegaron hasta Juan. Sí, Después Pedro habla que la palabra profética mayor es la palabra del Señor. Y luego en los ministerios, ahí habla que hay 5 ministerios, que está el profeta, está el apóstol, está el profeta. Efesios 4:11 al 16 será. Solamente los profetas. Y él Solamente... mismo constituyó a unos apóstoles, a otros Sí. profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a Maestros. fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Así es, estos 5 ministerios, bueno, muchas veces muchos dicen, porque uno es primero y uno es segundo. No es que haya un nivel entre uno ellos, más que otro. o uno más que otro, No, en sí son son todos todos iguales. Son funciones diferentes nomás. En sí, lo que estábamos conversando en este momento y que muchas veces se toma como esta palabra para justificar que hay profetas que dice así, Sí. dice el Señor. En sí, como dijimos en Pedro, ahí habla la palabra profética mayor, más segura. más segura es la palabra de Dios. Sí. Sí, amén. Y ese contexto en el cual está hablando de profeta, ahí no está hablando como Así dice el profeta Señor. del Antiguo Testamento, No. sino que ahí está hablando como don de profecía. Claro. Y el don de profecía, este regalo de Dios, como la profecía mayor es la palabra, el don de profecía para que se manifieste, todo predicador de la Escritura es un profeta porque está hablando la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Sí. Y todo aquel que habla la palabra de Dios es un profeta de Dios. Es un portavoz, sí. Es un portavoz de Dios Sí, porque está usando y está proclama, predicando anuncia. el contexto bíblico de la palabra de Dios. Entonces, así se manifiesta ese don. Para Claro. mí, eso yo Sí, pienso, está yo bien. creo que así es. No, y Yo creo algo que así válido, es. algo lógico. ¿Qué opina No, y usted, mi aparte hermanita? que, hermano, parte igual nosotros tenemos que comprender de que nosotros tenemos ya un conocimiento más amplio. Hemos visto cómo el don se está manifestando en esta época y se podría decir que Errónea, de es un manera don errónea. está muy manoseado. Manipulado. Y manipulado. Se podría decir que lamentablemente, si recordamos hace muy poco tiempo atrás, fuimos a un lugar donde participamos de una reunión. ¿Recuerdas, hermano Andrés? Cuando participamos en una reunión, no vamos a decir el lugar. Y estábamos cantando, bonito el ambiente, y se levantó una persona y habló cosas. Y dijo sí. que aquí había un espíritu de no sé cuánto, de una persona. Ya, sí. Y al recordar esas cosas, no es que uno, pero dice la palabra, dice, escudriñar todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Porque Como los hermanos también de Berea. nosotros tenemos que, hermano, No estamos actuando mal. No, porque Eso hay que la dejarlo palabra claro. de Dios nos enseña, como dijo el hermano Andrés, son funciones. Los pastores, el don de profecía, los ministerios que Dios instaura. La hermana Nara no es menos que el pastor. Para Dios somos No. todos iguales. Amén. Entonces, cuando nosotros vemos la Escritura y la Escritura me está diciendo examinarlo todo, en ese momento examinamos. No es pecado examinar No es las cosas. pecado, No. sino que siempre con temor y reverencia. Pero la palabra de Dios es la autoridad máxima de la iglesia para nosotros. Amén. De la amén. iglesia bíblica, hermano, quiero que sepa que para nosotros, como iglesia, como hermanos en Cristo, es la autoridad máxima es la palabra de Dios. Y lo para hemos dejado en nuestras confesiones claro. Claro. también. Entonces, cuando vemos este don que se manifestó, esta persona, se podría decir que se apagó el culto, se murió la reunión porque habló cosas humanas Muy y personales. personales. Cosas que como un joven aquí parece que siente ganas de suicidarse. Sí. Y fue Sí. muy triste porque había mucho joven. Y Satanás es astuto también. Sí. Él puede, en una sola palabra, dice que él tergiversa. Claro. Y él se disfraza de ángel de luz. Sí, Entonces pues. nosotros decimos, pero la hermana se veía una hermana tremendamente del Señor. Pero hermanos, cuando me está diciendo que profeticemos, dice que el profeta de Dios anuncia. ¿Y qué es un anuncio? Dice, hasta Juan, estaba leyendo ahí en San Juan, dice que él dice en Juan que llegaron hasta Juan el Bautista. Perdón, que lo tenía aquí anotado, que llegaron hasta el texto dice, la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Y desde entonces, cuando viene Jesucristo,
¿Qué se tiene que hacer? Se anuncian las buenas nuevas del reino. Sí, te digo. ¿Qué es lo que tiene que hacer el profeta? Arrepentido. buenas. Ahí viene el evangelio. Jesucristo murió en la cruz por ti. Tus pecados pueden ser perdonados. ¿A través de quién? De Jesucristo. Esas son las buenas nuevas, una buena noticia. Esa es la profecía Esa que es la nosotros más tenemos que importante. proclamar. Nosotros somos portavoces, atalaya. Nosotros tenemos que predicar la buena nueva de La salvación. buena noticia. Hay muchos profetas que en este Viene el tiempo fin, hablan ¿está bien? de que aquí viene la destrucción, el juicio, O lo que empieza pasó, no por sé, la en casa. California, esos fueron los juicios de Dios. Bueno, los juicios de Dios siempre han estado, Sí. porque él dice la palabra de Dios que el que no cree ya es condenado. El que hoy día muere y no recibe al Jesús, muere sin Cristo, ya está condenado. Así es. Una persona que está sin Cristo en la calle ya está condenado. Él es parte del infierno. Por eso dice que sacamos nosotros desde el infierno. Ascuas de fuego éramos nosotros. Ascuas, estábamos listos para carbones ¿te acuerdas de encendidos. eso? ¿Te Sí. acuerdas? ¿Te acuerdas de Que ese maravilloso? éramos como esas cositas que están listas para ser prendidas y viene la presencia del Espíritu Santo con la buena noticia y nos dice, estás perdido, pero tengo una buena noticia. Jesucristo ha muerto por ti y te saca, Amén. como dijo el pastor Miguel Núñez, que Él nos sacó de un lugar donde no valíamos nada, nos saca, nos arrastra y muestra su gloria. Así es. Esa es la buena noticia, ese es el profeta de Dios. Cuando vemos las calles que dicen, hay una esperanza para ti, esa es la buena noticia, ese Esa es el es la- profeta. Ahí esa es se la está profecía. demostrando el don de profecía. Claro. Ahí se está demostrando el don de profecía. A ver, qué bonito el tema. Sí, muy lindo, porque muy si lindo uno lo el tema. lleva al contexto. En sí no es un sentir de, a ver, De opacar. de opacar No. a los hermanos que alaban a Dios. No. No, solamente le instamos a que vayan a la Escritura, Sí, vayan a la Biblia y vayan y vean el versículo en su contexto. ujú, Porque el pastor Sugel Michelet dijo, los falsos profetas, ¿cuáles son muy astutos? sí, Porque toman un texto fuera de su contexto. Sí, amén. sí, ¿Y eso qué quiere decir? Es un pretexto. claro. sí, vos. Eso es un pretexto. Pueden tomar cualquier versículo bíblico y lo pueden descuartizar. Sí, po. Y aquí en Disfrazan la verdad. San Mateo capítulo 7, versículo 15 dice, guardaos de los falsos profetas Sí, amén. Sí, que vienen a cuídense. vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos Lobos rapaces, rapaces. sí. Oh, qué tremendo. ¿Y qué significa un lobo rapaz? Un lobo es un animal carnívoro. Sí, po. Que quiere puro Es despellejarse. un animal que está viendo dónde pone su mirada y va a atacar y la idea es matarlo. Sí. Destruirlo. Entonces dice, el mismo Señor Jesucristo dijo, guardaos de los falsos profetas. Sí, amén. Todo falso profeta es todo aquel que toma la Biblia y saca del contexto el versículo y lo cambia completamente. Y habla falsedad en nombre de Dios. Y habla falsedad en nombre de Dios. Como decía el Antiguo Testamento, había una maldición o había un castigo para todos aquellos que eran levantados, que comenzaban a hablar profecías, pero que no venían de Dios. Claro. Y dice, a ellos, los que dicen esas cosas, no los teman. No les teman. No les teman. No les guarden tengan reverencia. miedo. No, No tengan miedo si hay que decirle, usted es un falso profeta, hay que decirlo, es un falso profeta. es que eso es lo malo, porque hoy día como que nos congraciamos. Ese es el problema, y que no hay que congraciarse, hermano. No, Es que no. el evangelio es por eso, hermano, tiene que venir, como dijo Jeremías, tiene que venir el Espíritu Santo y hacer una vida nueva en ti. Amén. Y formarte como un carácter de cristiano. ¿Por qué? Porque estamos viviendo tiempos difíciles. Hoy día a todos le decimos que sí. Viene el Todo es de profeta de, no sé, supongamos, La semana de pasada, Centroamérica. hace un Sí. tiempo, tuvo un profeta aquí en Chile y venía con bombo y platillo. Claro. Profeta de Dios aquí, vengo aquí a hablar. Y contento, con las mejores ropas. Los antiguos profetas no tenían ni siquiera dónde dormir. No, recordemos, el mismo Juan. recordemos a Elías. Elías tuvo que Elías tuvo que esconderse. esconderse en una cueva, lo perseguían para matarlo. Así es. El mismo Juan que vivía en el Sí. desierto, apartado, ¿qué comía? Y ya Juan. ¿Qué comía el apóstol Juan? Langostas, cosas silvestres, o sea, de Sí. los frutos de los árboles. Eso. Y Juan fue decapitado. Fue decapitado. Fue decapitado ¿Por qué? por hablar la verdad. Porque le dijo
Y te acuerdas cuando predicaste, Sí. yo nunca voy a olvidar, esa predicación fue potente. Tenían la tremenda embarrada en el lugar donde Juan dijo una cosa así y como que como cuando habla Dios, porque Dios habla, su espada dice que es aguda. No es Amén. lícito tener la mujer de tu Sí, hermano. po. Ah. Y su espada, Así la es. palabra de Dios es aguda porque dice que penetra hasta lo profundo y cuando saca hace un corte. Sí. Sí. Entonces, y como tú no tienes a Dios, ellos no tenían a Dios, ¿y Le qué pasó? chirriaron Y la los mujer se crespos a la enardeció. mujer. Y no tenía temor. No, No. pues, era valiente. No tenía temor. Hay un punto que el pastor Sugel Michele también dijo, y los hermanos del Ministerio Ligonier dijeron, uno de los puntos que más tiene la iglesia que acepta estos falsos profetas es que ellos no quieren ser odiados por el mundo. Claro. Sí, pues. No quieren ser odiados por la multitud. Ellos si los quieren más, mucho mejor. Sí, pues. Pero la palabra de Dios te confronta. La Biblia te confronta y te dice en el mismo mensaje del día domingo. Si a mí me dicen que a mí me falta amor, amén, me falta amor. Me falta amor. Amén, Sí. sí, Y señor. reconocer Sí, que amén. me falta amor. Me falta amor. No decir, Señor. no, yo soy el hombre No, más yo lo amoroso amo del todo. mundo. Mentira, pues si no soy así. No, po. No. No, No. somos así. Entonces, en sí, hermanos amados, y no sé, en mi interior lo digo así, ¿qué es lo principal? Lo principal es hablar lo que la Biblia habla. Así es. Y la Y si gente- viene un hombre a decirme un montón de cosas más, decirle claramente, no, ser valiente. No sale en la Biblia, no te creo. Ah. No, ser valiente. No, ¿por qué voy a estar ocultando? ¿Por qué van a haber hombres que hablen de parte de Dios y no sale en la Biblia? ¿Qué me está hablando? Claro. Que lo que pasa es que también la gente, como decíamos, pues el pueblo quería escuchar algo, de repente la gente dice, pucha, me siento solo, parece que Dios no está conmigo, y yo creo que le falta, hermano, a usted es Leer la Biblia. orar. A veces Leer cae la mal, Biblia. el hermano Paul Watcher cae mal, pero es una realidad, a veces nos falta orar y leer la Biblia, porque cuando orar y leer la Biblia y depositar toda nuestra vida al Señor, porque ahí Dios tiene un manantial para nosotros. Y de promesas que Él tiene, pero que las tiene más que cumplir Claro. para nosotros. Y el alimento diario de nosotros. Lo que Sí, pasa es pues. que nosotros hoy día no nos Somos muy dejados. tenemos muy poca disciplina. Dejados La totalmente. disciplina es muy importante en las cosas del Señor. A veces nosotros nos burlamos de ciertas denominaciones que son hoy muy calladitos, pero hay hermanos que son muy disciplinados, trabajan esas partes donde estudian, tienen momentos de estudio, y a la carne no le gusta eso. A la No. carne le detesta que le tengan órdenes porque la carne hace lo que quiere. La carne no quiere nada con Dios. No, pues si está corroída. Pero la palabra de corrupta. Dios dice que con la palabra se sujeta a la carne Sí, pues. y con la oración. Entonces tenemos una potencia grande aquí, hermano, una disciplina que debemos empezar a tomar. Por eso a veces nos vienen los bajones, que Claro. nos sentimos bajoneados. La depresión, la angustia, la ansiedad. Sí, porque nos apartamos de la y palabra, que es queremos la que alguien nos profeta. hable. ¿Y qué nos va a decir el profeta? Yo te vi en tal lugar, como tú llorabas. Porque es la verdad. Oye, ¿sabes que yo escuché a una niña que ella estaba en estas cosas del tarot y lo adivino? Y ella sabe lo que decía, yo te vi en tal lugar. ¿Dónde me viste? Yo te vi en tal lugar, tú estabas ahí aquí. Parecimos adivinos, hermano. Así es. Uy, vemos Y tanto eso es adivino triste. Y en la iglesia últimamente. está pasando eso. Se entró ese espíritu Engañador. engañado. Dice la gente, no, pero si existe el don. Pero hermano, dice que con hueca sutileza se mete a la iglesia porque empezó uno a sentir eso y empezaron todos. Es como una Así mancha. Es como una mancha. Así que, oye, hermano, Que se va agrandando. hermano, a mí el Señor, yo sentí de parte de Dios. Es muy distinto a lo que yo conté de la hermana John Min, que ella dice que el Espíritu Santo le conmovió. La motivó. La motivó. Amén. Hermano, si el Espíritu de Dios te dice, vete a tal lugar donde sabes que tú allá vas a morir. Hermano, es morir. Ujú. No es que, me va a pegar el hermano. No, es que te degollen, que te cuelguen, que te arrastren por caballos, que te dejen morir a la intemperie. Ay, No es, bendito Señor. que yo voy a morir porque sí. No, es morir por Cristo. Y ahí nosotros nos topamos con Claro. con la palabra y nos damos cuenta que los profetas de este tiempo, los falsos profetas No que hay en sufren. este tiempo, yo no veo a ninguno sufrir. Tienen los mejores autos, las mejores casas, los mejores aviones. Oye, la eso. la estadía de ellos Hermano es, Andrés, eso es podríamos muy, ver. es ¿Cómo muy detectamos a un falso profeta?
Eso, esa buena, para que ya, como estamos así embalados, porque pensé que la conversación está muy buena, ¿cómo podríamos descubrir a un falso profeta, hermano? Es que a eso queríamos, ¿Cierto? a eso uno quiere como llegar a a la Sí. iglesia, a la audiencia en esta hora que, Tú que participas en una iglesia claro, que siempre está diferente. participando y aparte que en las redes sociales, como decía Miguel Chuchelén, le digo yo, el hermano Miguel Chuchelén siempre dice lo mismo. Si me está escuchando, no sé pronunciar su apellido, No creo. Dios le bendiga. Suchelén. Sus sermones han bendecido nuestra vida para la gloria del Señor. Porque él ha usado el don de profecía, porque él ha predicado la palabra, ¿cierto? Ah, claro. ¿En qué quedamos? No, sí, no estamos. Sí, ¿quedamos? ¿En qué quedamos? No, me está hablando. Ah, sí. No, ya te ahí. Es la palabra. Ya. Sí, aquí va a entrar en cómo detectamos falso profeta. ¿Cómo salir de la iglesia del profeta? En cómo detectamos falso profeta y cómo salir de la iglesia del profeta. Y hay mucho problema. Aparte, los hombres somos falibles. No, pues que yo les decía a los chiquillos de que, como dijo Arsi, nosotros los hombres somos falibles, Sí, nos pues, equivocamos, en el claro. sentido de la completa interpretación Mira, de la... hemos aprendido Sí, ¿cómo se dice acá en Chile? A palo hemos aprendido que los hombres son falibles, sí, que los hombres fallan y que no hay que endiosar a Cegarse, nadie. no. Yo no puedo endiosar a mi marido porque él predica, ¿no? No puedo No. endiosar a mi hermana porque ella toca en el coro y No. le Por eso somos le pasan falibles. cualquier instrumento, lo toca. No, eso Las no. guaguas también. Pero, Oye, pero eso no es, somos hombres. por eso Somos hay hombres, que... hermanos eso de es un lo Dios más importante poderoso. que como tenemos que saber como hermanos en Cristo, que somos falibles. Claro. Que vamos a de a poquito y el día de mañana cuando estemos con Cristo vamos a entender muchas cosas y vamos a decir, oh, wow, eso es lo que yo quiero vivir. Oye, y acercándonos también, ¿cuál es el daño que causa en la sociedad, Los en falsos- la iglesia, los falsos profetas? Oh, sí. Yo recién me recordaba que Sí, estábamos hablando. años atrás, muchos años atrás, hermano Andrés, usted todavía no participaba con De la nosotros, iglesia. en lo que es el ambiente cristiano. Fue un escándalo, Nosotros por lo ¿cierto? menos ni siquiera no participábamos de eso, pero hubo un tiempo en que se manifestó se algo. manifestó algo muy terrible en que un hombre se levantó y empezó a separar a los novios, Sí. a las personas que se iban a casar Sí. y les decía que por mandamiento de Dios que este no era tu pareja, sino que la pareja estaban Que era un equivocados. profeta. Claro, que este tenía que estar con este y este con este. Y fue algo que desvaneció ese lugar y fue algo que Destruyó la trajo iglesia. mucho daño a hombres y a mujeres. Es A que en el hombres y a falso mujeres. profeta, de por sí, como leíamos, cambian las doctrinas. Claro, Ahí está. No viven lo que enseñan. no lo viven. No. Conducen a otros a la dirección equivocada. Falta de- ¿Cierto? Eso falta. hace un falso profeta. Falta de veracidad. Y la última cosita es que son acusados de inmoralidad. Casi siempre el falso profeta tiene una falsa vida y una moralidad externa, Sí, po. porque como dices tú, separan, porque... Y hermano, ojo, atención, pestaña y ceja cuando el pastor diga, hermanos, tenemos una nueva revelación. Ay. Porque la única revelación que está aquí es la escritura. Oye, y Cuando nosotros, hablamos de y revelación, nosotros hablamos hemos- de la iluminación de las Eso, y escrituras. nosotros también tenemos que cambiar eso, porque nosotros de repente decimos, y quizás Dios me reveló. por eso que algunas veces se nos puede tildar de hereje, porque decimos que tenemos una nueva revelación. No, po. Pero no es así. Es la misma. Es la misma Es la revelación. misma, solamente que Dios nos iluminó, gracias a Dios que nos iluminó, y somos felices porque nos iluminó. Es que no es que nosotros, a ver, hemos cambiado nuestra vida. En sí vivimos Sí, la misma sí. vida. La cosa es que fuimos a la Biblia. Aleluya, sí. Comenzamos a gracias, Señor. estudiar la Biblia. Sí, qué hermoso. Esa es la única diferencia. También yo escuché de un estudioso que él dijo, lo primero, si en su iglesia su pastor o el que va por delante te niega a estudiar la Biblia, Es un- sal de ese lugar. Sí. Sal de ese lugar, porque es loco decir que no estudie la Biblia. Claro. Es lo más terrible. Está mal, porque ¿qué es lo que a ti te fundamenta? Es la palabra de Dios. Sí, po. Por lo menos no estoy en contra de las denominaciones, pero yo salí de una denominación pentecostal que son carismáticos. En sí,
el pentecostal en su fundamento no está tan fundamentado en las doctrinas bíblicas. No. Son más de, ¿cómo se llama? Manifestaciones, más de lo externo, más de profecía, más de lengua y todo eso. La lengua no la niego. Para mí, el don de lengua sigue. Pero ¿en qué grado? ¿En qué grado? Es algo puntual, en cosas puntuales. Pero el tema es que el pentecostal seguía mucho por lo externo. ¿O qué dijo qué visión tuvo la hermana? Así El es. Señor me mostró esto, pastor, y hay que orar y hay que... Así es. Y eso Y igual. a nosotros ahora nos ven como personas más Fría. apagadas, más frías. No es que seamos diferentes, somos los mismos, solamente que comenzamos a estudiar la Biblia, comenzamos a leer la Biblia, comenzamos a escudriñar claramente lo que la Biblia habla. Así es. ¿Cuántas veces nos hablaban de Gálatas capítulo 1 cuando habla el no hay otro evangelio? Y a nosotros nos predicaban ese mensaje completamente fuera del contexto de lo que se estaba hablando. Y guiándonos en eso, yo me dije, pucha, yo estaba en una iglesia donde había otro evangelio. Claro. Bendito Señor. Y era increíble. Bueno, con tristeza lo digo. Y todo este caminar, bueno, me ha hecho entender que, bueno, que Dios le ayude a las personas que están en ese lugar. Que Dios les ayude. Que No, Dios y pueda aparte- obrar en ellos. Ese es mi sentir de corazón. No les tengo odio. Solamente mi sentir es que puedan volver a la Escritura. Sí. Y es mi único sentir. Bueno, y para ir al tema, por lo menos aquí hay una palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habría entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Bendito Señor. Y dice, pero hubo también falsos profetas, Tiempo pasado. hubieron falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahí está hablando de tiempo presente. Como habrá entre vosotros falsos maestros. Por lo menos un falso profeta es aquel que viene con una palabra Falsa. sobrenatural o de parte de Dios, supuestamente. Y un falso maestro es aquel que enseña falsedades. Claro, que enseña mentiras. Es aquel que enseña mentiras, enseña doctrinas falsas, enseña dogmas humanos, como se habla. Por lo menos ahora no es que haya tanto. Bueno, obviamente en algunas denominaciones muchos falsos profetas, tremendamente, Está lleno. pero lo que más hay son falsos maestros. Bendito. Así es. Falsos maestros es lo que más hay. Y como un consejo, ¿cómo podemos salir de esa influencia? Porque, ¿cómo podemos salir de esa influencia? Bueno, yo principalmente creo que, hermanos, como dijo el hermano Andrés, si te están privando de leer la Escritura y de escuchar ciertos tipos de mensajes donde te están diciendo, a ver, hermano, cuidado con esto, yo creo que ahí tú tienes que prestar atención. Sí. Porque la iglesia es un ente donde nos dice la palabra de Dios que nos vamos a reunir a adorar y alabar a Dios Así es. en comunión. La iglesia impone las doctrinas, pero dijo el Señor que las doctrinas que tienen que ser son las doctrinas que Él dejó. Así es. Amén. Su enseñanza son las buenas nuevas, la salvación. Hermanos, aunque les duela que le duela, la salvación es el tema primordial de la iglesia. Es lo más Si en tu importante. iglesia te exigen obras para ser salvo, vete. Si te Así es. visten en ese lugar, hermana, usted tiene que dar cierto dinero, el profeta o el pastor, para que usted sea salvo, huya. Si le dicen, hermana, usted tiene que ser de esta forma para que usted reciba el Espíritu de Dios, huya. ¿Por qué? Porque todo es por gracia. Porque todo es por gracia. Y no estamos diciendo aquí que hoy día nos levantamos y andamos como queremos. No. Oh, no, querido hermano, querida persona que escucha. Ahora dice el Señor que va a haber otro que nos ciñe Sí, pues y donde ese nos hace somos caminar, sí o instruidos sí. por su palabra. Mm. Hermano, cuando Amén. tú te guías por la palabra, vas a hallar libertad. No van a haber cosas que te aten a este mundo. Así es. Vas a caminar en libertad. El Evangelio es libertad. Donde yo trabaje, si usted es médico,
Usted glorifique a Dios Es como un médico. agente Si ahí usted es para policía, salvación. si usted es futbolista, si usted Dios lo llamó estando en la cárcel, sea transformado a la Agente. imagen de Cristo. Amén. Eso es lo que yo digo. Si en tu iglesia te están diciendo que tú tienes que hacer esto, o si en la mañana, en la predicación del domingo, es yo no hice esto, que nosotros no hacemos esto, ¿sabe qué? Tome ese mensaje, destrúyalo y lea la Biblia y diga, por gracia sois salvos, por medio de ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. La salvación es lo más importante. Y la Amén. iglesia tiene que regirse por la única salvación. ¿En quién? En Cristo. Amén. ¿Por qué somos salvos? ¿Por nuestras obras, No. hermana? No. Por la fe en Cristo. Por la obra de Jesucristo. Por la obra de si en tu iglesia no se predica eso y el profeta viene con estilos distintos, chao. Así es. Entonces, Y es la lo que salvación pienso. en Cristo Sí. te hace una nueva criatura. mm, Ese es el punto y ese es como el punto, bueno, la salvación y luego la nueva criatura y la nueva criatura, la nueva naturaleza Te te va lleva transformando. a todo lo demás, lo Sí. que la Biblia te habla al mundo, mundo creyente. Por lo menos, no sé, si estuviera en la iglesia donde esté, yo le preguntaría al pastor, ¿qué es nacer de nuevo? Sí, amén. Porque la iglesia que te habla del nuevo nacimiento Sí, amén. va en buen camino. es una iglesia que está profetizando. Sí, hablando la verdad de Hablando Dios. la verdad de Dios. Si habla que el cristiano se descarría y no hay nuevo nacimiento, ya no sé. En consecuencia, cómo salimos de la influencia y cómo lo detectamos Escudriñando. es escudriñando la Sí. escritura. Leyendo la escritura. Solamente escudriñando la escritura nosotros podremos saber, y yo creo que hoy día quedamos más que claro, Sí, Más es que que yo creo que claro. la gente sabe. Lo que pasa es que la gente, sinceramente, tiene miedo. voy a decir algo, tiene miedo. Está cómoda. ¿Y sabes qué? Está lleno de cristianos cómodos. Nosotros la hemos Yo era cristiano cómodo. cómoda, yo estaba bien, todos nos palmoteaban. Oye, pero ¿sabes qué? No es bueno estar cómodo. A veces, aunque suene, es duro, pero muy a veces duro. es bueno recibir el remesón porque ninguno de los cristianos estuvo cómodo. No, pues y los profetas, ninguno estuvo No. cómodo. Ninguno es cómodo. Ninguno tiene una buena camita, ninguno tiene... Oye, y los profetas o que comi- hablan hoy día en el nombre del Señor, porque sí lo hay, los que hablan la escritura, Sí, sí. ¿cómo se les trata? Uh, Yo he visto cómo se les trata. Denigraciones tremendas. Cómo se trata. Y son palabras nomás. sí, Pero pues. a veces con mi esposo decimos, pero yo creo que si tuvieran un arma o una espada, probablemente utilizarían esas actitudes. Bueno, el tema del día de hoy yo creo que quedó muy claro, hermano, tenga misericordia. y nos ayude el Señor a todos. Amén. Y ahora, cada vez que veamos un mensaje en las redes, porque con mi esposo hemos visto, y bueno, yo lo he escuchado, porque realmente a mí, personalmente no me gusta escuchar cuando las personas empiezan a profetizar por las redes, porque No, realmente incómodo. no siento que me guste escucharla ni nada, y ya sé por dónde va la micro, como dice la 186, ya sé por dónde va. Entonces, ya me sé ese viaje. Porque por la Biblia nosotros ya conocemos el viaje. Entonces, ahora que usted no está escuchando y vio como con la hermana Nara, el hermano Andrea, aquí desglosamos la verdadera identidad de un profeta, el Sí. carácter de un profeta, qué causa en la vida el profeta, cómo vive el profeta, cómo vivió el profeta y cuál es la máxima autoridad para nosotros, escudriñemos la Escritura. Escudriñando la Escritura, seamos como los hermanos de Berea, Sí. veamos la Escritura y no tengamos miedo No. de que si el hermano está profetizando, que es la palabra, bueno, a ver si está profetizando bien, si está hablando lo que es coherente a la palabra de Dios. Bueno, se nos ha ido el tiempo ya, Sí. contentos con este programa, Gracias. realmente fue un programa muy fluido. bueno. Sí, ¿Sí me o no, encantó. hermana Nara? Me encantó. Me ¿Y a encantó usted? porque... ¿Cómo se sintió? Súper, Genial. súper Qué bien, bueno, gracias, qué sí. bueno, qué bueno, qué bueno. Oye, Nos es que, sentimos es que contentos. a mí me dan un rato y yo, Como digo yo, vos, pásenle un púlpito. ¿qué pasa en el púlpito? Que yo- Porque como- no se bajan Oye, horas. como dijo el pastor Lucas, po. Yo amo el púlpito. Me gustó su sinceridad porque dijo, a mí me gusta proclamar la verdad de Dios. Y eso uno tiene que ser Y sincero. hay otro que dice que no, pues que- déjeme pa' que- abajito. pastor, no, ¿sabe, pastor o hermano que me invite? Sí, si usted quiere, yo me voy a preparar para que predicar. Pásenle sí, un púlpito. pero sí es mejor que predique el varón, porque el varón es más lindo que enseñe, como lo Y dice la aquí hay- escritura. bueno, y aquí hay un varón lindo.
Bueno, pero es que tú, amigo. bueno, hermano, nos estamos despidiendo ya, agradeciendo al Señor. Sí, Hermano, gracias. despídase, hermano Andrés, de la audiencia. Bueno, que el Señor le bendiga en gran manera. Fue un momento hermoso en el Señor. Poder escudriñar un momento este tema. Un tema que causa un remesón en la Sí. iglesia en el tiempo de hoy. Sí, amén. Y solamente en humildad tengamos, no sé, un momento de poder sentarnos y de poder escudriñar la escritura. Porque ahí está la verdad. Amén. Ahí está la verdad. No nos guiamos tanto por lo que se ve, No. porque todo lo que se ve es solamente algo externo. Pero la Biblia produce vida en la vida del Y hombre. vida en Amén. abundancia. Dios le bendiga en gran manera. Hermana Nara, despídase de la audiencia. Yo me despido de todos y si es verdad lo que dice el hermano Andrés, creo que, bueno, a veces te confronta la palabra de Dios, pero sabes que después te hace sentir bien. Porque cuando él dice, la verdad nos hace libres. Amén. Yo Amén. soy libre. Mm. Nosotros somos libres. Nosotros somos personas dichosas porque tenemos la salvación. Abrimos nuestra Biblia y es maravilloso porque yo le doy gracias al Señor. La iluminación no es que seamos especiales, pero yo hoy día puedo leer la Biblia y entiendo cosas. Y ahí está lo sobrenatural para mí. Sí, que la cuando Biblia, yo leo, poder Ahí está. Yo comprenderla. escucho la Sí. voz de Cristo que me dice, no temas. O cuando esa misma historia de Elías que me emociona. Es maravilloso. Como dicen por ahí, ¿en qué momento de la historia tú volverías? Sería esa historia. Ah, sí, me de acuerdo que Elías, siempre lo has cuando dicho. está ahí con los profetas y diciendo y riéndose. A mí eso me Le falta llena. un poco más de leña. Sí, pues entonces Burlándose. la Biblia para mí es sobrenatural. Siento que cuando la leo lloro y mis ojitos se llenan de lágrimas. Aquí a veces me dicen que soy media emocional, pero yo soy así. El Señor me hizo de esta forma. Él Este es el carácter de la este es mi hermana Nara. carácter. Y gracias al Señor que lo está moldeando y a la palabra de Dios, pues que es lo más lindo. Así que bendiciones para todos y sigan a la IBI, nuestra iglesia. Bíblica independiente. Sí. Sigan los programas, suscríbanse y lean su Biblia, pues, lean su Biblia, salgan de esa comodidad. Así que si Pregunten. entendió el comentario de cuando dijo Elías, échele más leña, es porque está leyendo su Biblia. Sí, pues, Si amén. no, estamos mal, porque no se puede reír con nosotros ni se puede gozar tampoco. Así que nos despedimos Chao. en esta hora y le damos gracias Bendiciones. a todos y gracias Chucho. al Señor por este programa. Se me olvida que la cámara.